Para ellos, el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La consolación viene de Dios. La consolación verdadera procede de Dios. Cuando nosotros realmente nos relacionamos con Dios, experimentamos el verdadero consuelo. Este mundo hace muchas cosas para tratar de consolarnos, pero verdaderamente no hay consuelo. La gente siempre siente que le hace falta algo. Sin embargo, Dios dice que Él nos va a dar el oportuno consuelo. Él es el que nos puede consolar. Así que cuando una persona llora por su condición, delante de Dios sabe que recibirá consolación. Veamos la siguiente bienaventuranza en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. La palabra manso define a una persona gentil en su carácter, una persona que no es agresiva, una persona que no es hostil, una persona gentil. Una persona es mansa, una persona tiene mansedumbre porque ha aprendido que es pobre delante de Dios, así que ha desechado de su vida todo orgullo, toda vanidad. Es una persona que ha llorado y por lo tanto es sensible al toque de Dios en su corazón. Ahora su carácter se ha vuelto gentil. No hay esa agresividad o ese odio o ese sentido de vacío en su corazón. Ha aprendido a recibir el consuelo de Dios y eso hace que salga lo mejor de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos contentos, cuando nosotros estamos enamorados, cuando nosotros estamos plenos, sacamos lo mejor de nosotros mismos, sacamos un carácter gentil que sale de lo profundo de nuestro ser. Todos nosotros tenemos esa cualidad en nuestro corazón, la mansedumbre, pero no siempre la sacamos, quizás por el tipo de vida que nos ha tocado vivir, quizás por las personas con las que nos hemos tenido que relacionar. Sin embargo, la Biblia dice que una vez que hemos llorado, nosotros somos mansos, y al ser manso dice, recibirán la tierra por heredad. La gente está buscando acumular bienes, quiere tener una herencia. Dios promete aquí una herencia, y cuando se habla de la tierra en este pasaje, no se está refiriendo a una parcela, se está refiriendo a la totalidad de la tierra, al planeta entero. Hoy en día podríamos hablar del cosmos entero. Quienes son gentiles han recibido por heredad todo lo que existe, toda la creación. Toda la creación se nos ofrece como una herencia para aquellos que son discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son dichosos porque tienen una herencia otorgada por Dios. Veamos la siguiente bienaventuranza en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Una palabra que habla acerca de esta necesidad en el ser humano. Hambre y sed habla de nuestra necesidad básica. Cuando se usa para referencia a esto, lo que quiere decir el pasaje es que esta es la necesidad más grande, más profunda del ser humano. Justicia. Justicia es una palabra griega que define la voluntad de Dios. Cada vez que usted vea en su Biblia la palabra justicia, no se está refiriendo a la justicia humana, se está refiriendo por sobre todo a la justicia de Dios, a la voluntad de Dios. Cuando una persona define la justicia, piensa en términos de una ley. ¿Qué es una justicia? Aquello que está conforme a una legislación. Cuando alguien comete una injusticia, se está basando en que está violando algo que está reglamentado. La justicia de Dios está revelada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Él para nuestras vidas. Así que la palabra justicia en la Biblia define la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que seamos justos, la Biblia está diciendo que hagamos la voluntad de Dios. Cuando una persona tiene hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, Dios le va a dar la oportunidad de sentirse pleno en hacer esa voluntad. Dice la Biblia que el hacer tu voluntad nos ha dado gozo. El verdadero gozo del creyente está en hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona está fuera de la voluntad de Dios, experimenta en su vida soledad, tristeza,
amargura, tinieblas. Cuando una persona está haciendo la voluntad de Dios, cuenta con 3 cosas muy importantes. Número 1, cuenta con la provisión de Dios. Dios provee todo lo necesario para que una persona haga la voluntad de Dios. Muchas de nuestras carencias en nuestras vidas se debe a que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, Él provee todo lo necesario para que sigamos adelante. La segunda cosa que Dios ofrece cuando nosotros estamos dentro de su voluntad es su protección. Dios nos protege. Cuando estamos dentro de su voluntad es como estar en una esfera rodeados de la protección de Dios. La Biblia dice en Isaías que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Aquella persona que su pensamiento está perseverando en la palabra de Dios, Dios lo rodea, lo custodia de su paz. Dios nos protege. Dice la Biblia que Dios es escudo alrededor de nosotros. Nada nos va a ocurrir si estamos bajo la protección de Dios. Y este nada significa que nada nos alejará del amor de Dios. Romanos capítulo 8 dice que no va a haber nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice la Biblia que todas las cosas, ahí mismo en Romanos 8, que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que están conforme a su voluntad. Aquellas personas que están dentro de la voluntad de Dios cuentan con la garantía de que todo lo que les ocurra en su vida será para bien. Aún el mal que tus enemigos planeen contra ti, Dios lo convertirá en algo bueno para tu vida. Cualquier circunstancia que enfrentemos, sea enfermedad, sea problemas, sea lo que sea en nuestra vida, Dios lo convierte en algo bueno para nosotros, en algo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, algo que nos va a ayudar a mejorar nuestra comunión con Dios. Esto no sería posible si estuviéramos fuera de la voluntad de Dios. Cuando una persona está fuera de la voluntad de Dios, no importa lo que haga, no importa la manera en la que actúe, las cosas malas que lleguen a su vida solamente le van a provocar daño. Pero cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, uno cuenta con la protección de Dios. Y la tercera cosa con la que uno cuenta cuando uno está haciendo la voluntad de Dios es la presencia de Dios en nuestras vidas. 3 cosas suceden cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Tenemos su provisión, tenemos su protección, pero por encima de todo tenemos su presencia. La Biblia dice que la presencia de Dios es como una luz que ilumina, que llena de paz y de gozo la existencia del ser humano. Dice la Biblia que Dios es nuestra vida que ilumina nuestro ser. La verdadera vida es tener comunión con Dios. La mayoría de nosotros podemos gozar de buenas amistades. La mayoría de nosotros nos sentimos muy a gusto cuando tenemos algún amigo a nuestro alrededor. Las buenas amistades hacen que el tiempo pase de una manera más plena, más dichosa. Así es cuando uno tiene comunión con Dios. La vida se vuelve plena, la vida se vuelve abundante. Lo más hermoso que nos puede pasar es tener comunión con Dios. La presencia de Dios es lo más maravilloso que puede tener el ser humano. Así que aquella persona que tiene hambre y sed de justicia, Dios le dará la oportunidad de que su vida sea plena. Nunca te debes preguntar si tú podrás hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que hagas su voluntad y Él te va a dar todos los medios para hacerla. Veamos la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Un corazón limpio solamente se logra cuando Jesucristo, con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, purifica nuestras vidas. En la primera carta de Juan capítulo 1 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el libro de Apocalipsis dice que nosotros recibimos